Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Gracias por estar. La Escuela del Ministerio Público Fiscal les da la bienvenida nuevamente a este tercer conversatorio, este espacio de experiencias que hemos iniciado ya nos encontramos cada 15 días, hace un poquito más, hace un mes, y que con mucho esfuerzo estamos desarrollando con el equipo de la escuela y con el equipo del Ministerio Público Fiscal para poder compartir experiencias de trabajo. En esta oportunidad, la temática que nos está convocando hoy tiene que ver con problemáticas de la niñez y violencia de género en épocas de pandemia, un abordaje desde la Oficina de Violencia Familiar del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. El objetivo de estos encuentros, siempre lo digo porque es importante hacer un encuadre y una aclaración. Nosotros como escuela ofrecemos la voz de expertos y expertas con temáticas específicas. Hoy lo que nos convoca tiene que ver en cómo afecta esta época de contingencia por el COVID-19 a las familias, a los niños y adolescentes en situación de violencia, ¿sí? Para ello hemos convocado a la licenciada Solana Tonetti, encargada de la Oficina de Violencia Familiar del Ministerio Público Fiscal de Tucumán en sus 3 sedes. Bienvenida, Solana. Y al doctor Alejandro Andole, miembro de la Secretaría Judicial del Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, Solana y Alejandro, vamos a hacer una charla compartida. La idea es que esto sea dinámico y ustedes se sientan cómodos, y en la medida que vayan surgiendo preguntas, al finalizar yo les voy a ir haciendo, se las voy a ir planteando. La idea es poder compartir cómo ustedes desde la Oficina de Violencia Familiar han podido, nos pueden contextualizar un poquito el origen de esta oficina dentro del Ministerio Público Fiscal. Cómo abordó una oficina del Ministerio, cómo abordó la problemática que involucra situaciones de violencia en niños y violencia de género, qué herramientas han utilizado, cómo se han articulado estas acciones con otras áreas internas dentro del Ministerio y otros organismos externos, y sobre todo, bueno, conocer cómo ustedes, como Oficina de Violencia Familiar y también como Secretaría Judicial, han podido aunar esfuerzos y poder hacer un abordaje en conjunto e interdisciplinario. Así que, bueno, bienvenidos, les dejo la palabra, bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook y por Instagram. Les agradecemos muchísimo este acompañamiento y esta charla es todo suya, nos encontramos en un ratito. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, muy contentos con esta invitación. La verdad que la idea de los conversatorios son muy buenas en este momento de aislamiento, sobre todo, no solo para conocer entre la comunidad judicial el qué hacer en una oficina especializada en violencia familiar, sino también que me parece estos conversatorios una herramienta fundamental para llegar al público en general, ¿sí? Así que agradecer a la Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Público por el enorme esfuerzo que están realizando, y bueno, es muy visible, ¿sí? Gracias, bueno, Solana, gracias. Un poco, contextuar la creación de la OVIFAM. Es así como se la conoce. La OVIFAM, que es la Oficina de Violencia Familiar del Ministerio Público Fiscal, nace en el 2017. En ese momento estaba conformada por 3 psicólogas, y un poco el Ministerio Público empieza a ver la necesidad de contar con su propio equipo para abordar las causas relacionadas a la violencia de género. En este primer momento es cuando el Ministerio Público empieza a separarse de manera paulatina de la Corte Suprema. Hay un segundo momento, que es en el año 2018, en donde se produce realmente esta separación del Ministerio Público de la Corte, y es ahí en donde la OVIFAM, crece, el equipo de la OVIFAM crece exponencialmente. Se ingresan 2 psicólogas para turno mañana,
2 psicólogos para turno tarde en Capital, y se hace el primer concurso de trabajadoras sociales. Hoy todos los profesionales que forman parte, que conforman esta oficina, ingresaron al Ministerio Público por concurso. A partir de ese concurso, las trabajadoras sociales ingresaron 2 a Capital. Este crecimiento un poco ha tenido que ver con las demandas que empieza a recibir la oficina. Antes solamente había nacido para abordar las causas de violencia familiar y de género, y hoy también aborda las causas de abuso sexual, maltrato y homicidio. Luego se produce como la réplica de la OBIFAM en el sur, en Concepción y en Montero. En cada una de estas sedes está conformada por 2 psicólogas y una trabajadora social, tanto en Montero como en Capital. Es decir, que hoy el equipo de la OBIFAM, del cual soy un representante, pero tengo un gran equipo que me sostiene y que realmente trabaja de una manera muy cercana con fiscalías. Son 11 psicólogos y 4 trabajadores sociales. Por supuesto que el equipo va a seguir creciendo con los objetivos por delante. Bueno, un poco esta es la historia, ¿sí? A mí me parece importante que Alejandro Andole, de la Secretaría Judicial, con quien trabajamos de manera muy cercana en proyectos que atañen a la oficina, nos pueda contextuar, tal vez, Ale, el tema de cómo se ha limitado el tema de las demandas que ha recibido la oficina, un poco para obtener esta especialización. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecimiento a la escuela por permitirnos participar, por darnos este espacio para poder exponer lo que venimos trabajando tanto Solana de la OBIFAM como yo de la Secretaría Judicial. En relación a la legitimación de la OBIFAM y las distintas tareas que realiza, en octubre de 2019, con la resolución 37, la Secretaría Judicial, a cargo del doctor Tomás Robert, de alguna manera encuadró las tareas de la OBIFAM, si se quiere decir así, a los fines de generar una especialización de la oficina en búsqueda, digamos así, de mayor calidad en los distintos informes que genera la citada oficina. ¿Cuál era la idea? La idea era permitirle a la oficina, digo oficina a los integrantes de la OBIFAM, que al momento de realizar distintos informes y distintas tareas que realizan, puedan tener la posibilidad de especializarse en una temática en particular. ¿Por qué? Porque buscábamos siempre desde la idea de la plan de política criminal originado de la directiva del ministro, tener la posibilidad de especializar algunas temáticas al personal de la OBIFAM. Bueno, de alguna manera así se hizo, y en las distintas intervenciones de la oficina hemos visto cómo ha mejorado. Ya era bueno y ahora es muy bueno el trabajo de la oficina en base a que se especializó para intervenciones en forma más particulares y con un grado de detalle y especificación mayor. Entre esta especialidad que hacía referencia a Alejandro, la OBIFAM fundamentalmente realiza 4 intervenciones como oficina auxiliar de fiscalías, y realiza una intervención para el Ministerio Público Fiscal, porque también esta oficina se encarga de la realización de los preocupacionales, es decir, que todo personal que ingresa al Ministerio Público pasa por un examen psicológico a cargo de nuestra oficina. Estas 4 intervenciones, bueno, una tiene que ver con los informes de riesgo interdisciplinarios. Bueno, el Ministerio Público viene otorgándole una importancia a la violencia de género hace bastantes años. Podemos decir que fundamentalmente el equipo de la ex Fiscalía 8 comenzó con prácticas realmente innovadoras, dándole prioridad a estas causas. Bueno, se puso en contacto con comisarías para que las denuncias, digamos, sean prioritarias.
para que el mismo día se les realice el examen de riesgo y el examen médico. Todo esto ha agilizado mucho el tratamiento de estas causas. Y hoy estas prácticas innovadoras continúan y han sido hasta desarrolladas por la actual Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género. Bueno, el doctor López justo ha estado en el último conversatorio y un poco nos ha contado las innovaciones. El informe interdisciplinario de riesgo consiste en una entrevista que es realizada por una psicóloga y una trabajadora social. Un poco contarles que la oficina, la OBIFAM, interviene con este informe de riesgo cuando la Fiscalía se lo solicita. Un poco para ubicar esta intervención en el camino de una denuncia, en el recorrido que hace una denuncia. Sabemos que antes de la pandemia las denuncias podían ser realizadas en cualquier comisaría, dependiendo de la jurisdicción en la que se encontraba la víctima, o acá en el Ministerio Público, en la Oficina de Asistencia al Ciudadano. Ahora en época de pandemia, a través de una mesa digital, que Alejandro un poco nos va a contar, conoce de esto, desde la Secretaría Judicial, se reciben las denuncias inmediatamente cuando son realizadas en la comisaría. Luego esta denuncia llega a la Fiscalía y la Fiscalía solicita a la OBIFAM esta intervención, ¿sí? Los informes de riesgo. Como decía, es una entrevista en donde a partir de ciertos indicadores que van escuchando los profesionales, se arriba a un nivel de riesgo. Este nivel de riesgo puede ser un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto. Luego que se concluye la entrevista, se eleva un informe en el cual la Fiscalía, entre otras pruebas, las utiliza a fin de solicitar una medida al juzgado de instrucción, ¿sí? Sin embargo, la OBIFAM no concluye en el informe. La OBIFAM continúa trabajando fundamentalmente en derivaciones y articulaciones con otros organismos atinentes a la problemática de la violencia de género. Aquí debo hacer un reconocimiento muy grande a las trabajadoras sociales del equipo de la OBIFAM, quienes han sostenido y tejido vínculos muy fuertes y muy necesarios con instituciones afines como es el Observatorio de la Mujer y el Centro Municipal. Esto ha posibilitado que, llamada mediante, inmediatamente tengamos una respuesta de estas instituciones en situaciones de mucha vulnerabilidad de las víctimas. Entonces eso ha sido realmente muy posibilitador, ¿sí? Otra de las intervenciones que realiza la OBIFAM, de la mano de las trabajadoras sociales, para continuar con la línea, son lo que se conoce como los informes sociales, conocidos, o tal vez no de una manera muy adecuada, como los socioambientales. Estos son pedidos que hace la Fiscalía a las trabajadoras sociales y consisten en que las trabajadoras sociales van al domicilio de la víctima o del imputado, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, y se tiene una entrevista con un adulto referente. A su vez, se incluye la técnica de la observación de las condiciones habitacionales y de los vínculos que hay en esa familia, ¿sí? Bueno, las trabajadoras sociales tienen un trabajo muy silencioso, pero muy valioso, porque han llegado a lugares muy alejados, muy recónditos, muy vulnerables, y han podido develar situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, brindando herramientas a las fiscalías. Así que, bueno, es una tarea muy, muy importante y muy necesaria. Dentro de las tareas que realizan los psicólogos, una muy importante es la toma de la entrevista de declaración testimonial a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia y o de abuso sexual. Es lo que comúnmente se conoce como cámara Gesell. ¿En qué consiste? A mí me parece muy importante, ya que, bueno, que este conversatorio llega a las personas comunes que tal vez no tienen por qué tener el conocimiento de lo que consiste una cámara Gesell.
Cuando hay una denuncia de abuso sexual o de maltrato, esto ingresa a las fiscalías especializadas. Esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona adulta, por un maestro que se haya puesto en contacto y que haya conocido algo de esta problemática, por un médico, por un vecino o por un familiar cercano, madre, padre, abuelo, tío, quien haya tenido conocimiento de esta situación. Cuando esta denuncia ingresa a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, inmediatamente se solicita la comparencia del denunciante a la Fiscalía y ese mismo día esta persona se va con un día y un horario para realizar la cámara GESEL. Ahí es cuando entra a intervenir la OBIFAM. La OBIFAM realiza un estudio primero del expediente. En este contacto que hace con el expediente es para realizar una planificación que va a permitir guiar esta entrevista de la manera más adecuada posible. ¿Qué es lo que se busca en el expediente? Bueno, los datos que puedan dar cuenta del hecho. Si es que hay un autor identificado, si no lo hay, un poco para dirigir la entrevista, ¿no es cierto?, a obtener ciertos datos de ello. La cámara GESEL es una entrevista muy sensible que no solo requiere de empatía de las profesionales, sino fundamentalmente el conocimiento, la formación y la capacitación en las etapas psicoevolutivas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no es lo mismo abordar una entrevista con un niño preescolar que un niño escolarizado y menos con un adolescente. El equipo de la OBIFAM, hoy 7 psicólogos llevan adelante la cámara GESEL en Tucumán y 2 en Montero, son psicólogos que se han especializado en la atención de niños y adolescentes, a fin de que las herramientas que se utilicen sean las adecuadas de acuerdo a la franja etaria. La entrevista se desarrolla en una sala, que es la sala de entrevista, es decir, el niño llega a la fiscalía ese día y ese horario que se le dispuso de la cámara GESEL, llega junto a un adulto. El psicólogo, luego de haber leído el expediente y haber realizado una planificación previa, se pone en contacto con este niño, con este adolescente, y se produce lo que los psicólogos conocemos como el rapport. ¿En qué consiste este rapport? Consiste en crear un vínculo de cercanía, un vínculo de confianza que posibilite a que el niño se sienta seguro, en confianza de contar, bueno, lo más doloroso. Luego de que se crea este rapport, en los cuales hay un tiempo que es muy respetado por la Fiscalía de Integridad, creo que en esto hemos podido trabajar realmente como un equipo, se concibe a los niños como sujetos de derecho y esto creo que es muy importante. Luego que se produce este rapport, se pasa a una fase de prueba a fin de detectar si ese niño o ese adolescente está en condiciones de pasar a una cámara GESEL. Fundamentalmente los psicólogos evaluamos 3 aspectos del niño. Primero, si está en condiciones emocionales, es decir, si tiene un nivel de angustia que posibilite el relato o bien que lo obstaculice. En el caso en que esa angustia obstaculiza el relato, no se realiza la cámara GESEL. Otras cuestiones que se evalúan son los aspectos intelectuales, si el niño tiene acceso al lenguaje y se puede dar cuenta a través de sus recursos lingüísticos de aquello que le aconteció. Y por último, las condiciones volitivas. Esto se refiere a la voluntad. Si el niño realmente quiere, el niño o el adolescente realmente quiere dar cuenta del acontecimiento. Si estas 3 condiciones están dadas, se pasa a la entrevista propiamente dicha, en donde solamente en ese lugar de la entrevista se encuentra el psicólogo, la psicóloga que ha realizado todo este proceso de rapport, de evaluación y el niño o el adolescente. En otra sala, en una sala alejada, en el primer piso acá en el público de Capital, que es a través del sistema circuito cerrado, no así en la situación de Montero, que todavía se conserva el espejo unidireccional, que por ahí muchos de ustedes han visto en las películas,
es un espejo que puede mirar hacia adentro, pero no el niño o el adolescente que está en la entrevista puede ver hacia afuera. Una vez que, en la otra sala, como decía acá en Capital, está la sala de observación en donde se transmite en vivo esto que acontece en este recinto de la entrevista. Cuando culmina la entrevista, la cámara Gesell, si no existe alguna medida solicitada por la defensa, el niño se va a su hogar con un turno de un nuevo encuentro con el profesional interviniente. Este turno tiene yo lo plantearía como con dos objetivos. Por un lado, tiene un objetivo para la Fiscalía, porque la Fiscalía necesita saber cuáles son las condiciones emocionales, psíquicas de este niño, de esta niña o de este adolescente. Y decimos que para los psicólogos tiene un objetivo también de saber cómo está ese niño, cuáles son los efectos que tuvo en su vida luego de la declaración, y también el fin de la evaluación. En estos momentos los psicólogos aprovechamos para hacer las derivaciones pertinentes a fin de que continúe con un tratamiento, un asesoramiento y un acompañamiento psicológico, ¿sí? Ahí las derivaciones que se realizan también se las hace vía Fiscalía, un poco para que la fiscal, la doctora Reuter, que nos acompaña bastante en esto de las derivaciones, tenga también, digamos, el peso, ¿verdad? Esto implica que una medida salga, un pedido salga de la Fiscalía. Otras de las tareas de los psicólogos son los informes periciales psicológicos. Estos informes, los acabo de introducir, son los casos de los niños, niñas y adolescentes posterior a la cámara Gesell, pero también las fiscalías solicitan a víctimas mayores de edad o a imputados. En estas pericias psicológicas el objetivo fundamental es lo que se conoce como la criminogénesis. ¿Qué significa esto? Que los psicólogos podamos decir algo de ese acto. Cuando se trata de imputados, generalmente hubo un hecho en donde la fiscalía necesita saber algo respecto a este hecho. Los psicólogos, a través de nuestra técnica, de nuestro saber, de la entrevista y de los test psicológicos, podemos arribar a ciertos aspectos intelectuales, emocionales y a una hipótesis diagnóstica que un poco orienten a la fiscalía respecto a la razón del hecho del acto. Todo esto era prepandemia, ¿no? Me parece, Ale, ¿qué te parece si un poco contamos que apenas se ha decretado el aislamiento social y obligatorio? La OBIFAM, junto con la Secretaría Judicial y la Coordinación General del Ministerio Público, ha buscado que estas intervenciones, lejos de entrar dentro de este aislamiento, continúen realizándose con las adecuaciones necesarias, ¿no? Un poco bien, contarnos cómo hemos armado estas pautas. Primero y principal, teniendo en cuenta que, como decía Solana, las tareas que venía desarrollando la OBIFAM, mucho periodo previo a la pandemia, se realizaban de una forma, con el tiempo, con la situación esta del aislamiento social preventivo y obligatorio, las circunstancias cambian. El Ministerio, lógicamente, de posición del Ministro, tenía un plan de política criminal que se ve modificado y se tiene que modificar debido a esta pandemia, como decía. Las modalidades, las prestaciones del servicio de justicia en todas sus facetas se ven alteradas, en el sentido de que nuestra idea siempre fue seguir prestando el servicio de justicia, seguir atendiendo al justiciable, pero nos vemos obligados a modificar la forma y la modalidad. En ese esquema, la coordinación, la doctora Rodríguez Campos, Solana Tonetti, secretaria judicial de la que formó parte, desarrollan un documento que se llama Vías de Coordinación, le llamamos Vías de Coordinación, desde el punto de vista de que entendemos, como habrán escuchado a Solana,
que la OIFAM trata y realiza informes relativos a delitos que son muy sensibles. Imaginemos desde ya que la Cámara Gesell, por dar un ejemplo, trata a una víctima de un delito de índole sexual, en este caso menor, con lo cual tiene una implicancia bastante importante a lo que hace al interés del Ministerio Público en cuanto a la persecución de ese tipo de delitos. Estamos hablando de un menor que ha sido víctima, probablemente, posiblemente, de abuso sexual. En esas circunstancias, las consecuencias que nos dan la situación del COVID, de la pandemia, hace que desde la coordinación, la Secretaría Judicial, se tenga que suspender algunas medidas de asistencia, de traslado y de ejecución en virtud de las posibilidades de contagio y a los fines de cuidar no solo a los empleados del MPF, sino también a los judiciales. Eso nos lleva, desde la Secretaría de la Coordinación de la OIFAM, a diseñar si se quiere, protocolo, este documento que termina siendo la guía de coordinación a los fines de asegurar los informes de entrevista de la declaración testimonial que viene a hacer la Cámara Gesell, que la voy a tratar en un ratito, y a su vez el informe de riesgo a los fines de realizarlo, intentando evitar cualquier tipo de contagio en virtud del contacto. Bien. Creo que acá es muy importante decir que la OIFAM se puso en contacto con otros peritos a nivel nacional y latinoamericano, un poco para que nuestras intervenciones continúen un marco normativo, un marco de acuerdo entre las otras provincias, porque bueno, es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia, el mundo se puso patas para arriba y por ende nuestras intervenciones también se han visto afectadas. Para nosotros los psicólogos y los trabajadores sociales lo presencial es fundamental. El gesto, lo conductual, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, es realmente muy importante a fin de poder arribar a un informe pericial. Con la pandemia, bueno, estábamos aislados y sin embargo esta posibilidad de formar parte de foros de intercambio con psicólogos de otras provincias y también de nuestra provincia ha posibilitado abordar estas intervenciones de las que les conté que hace la OIFAM de manera virtual. Lo único que se realizaba de manera y que se sigue realizando de manera presencial son las entrevistas de declaración testimonial en Cámara Gesell. Solamente con causas urgentes y en esto, bueno, de vuelta a reconocer el trabajo de la Fiscalía Especializada de Integridad, tanto de Capital como las Fiscalías de Montero, de la mano de la doctora Mónica de Targa y de la doctora Pose, quienes realmente han comprendido y nos han acompañado en que realmente había que proteger primero a los niños y a los adolescentes de posibles situaciones de contagio. De esta manera se les provee a los niños, apenas llegan al Ministerio Público, hay un protocolo sanitario que también se lo creó desde la coordinación general del Ministerio Público y desde la Secretaría Judicial y la OIFAM, que es que apenas llegan al Ministerio Público, pasan por la oficina de los médicos, donde se les toma la temperatura a todos los intervinientes, se realizan algunas preguntas a fin de conocer el estado de salud de los participantes. Esto ha posibilitado realmente continuar con esto que es tan importante, que es la toma de la declaración de niños adolescentes. Respecto a las otras intervenciones, a los informes interdisciplinarios de riesgo, a los informes sociales y a los informes psicológicos, es así como los llamamos ahora, se los realiza de manera virtual. También sentimos un acompañamiento por parte de esto de la Fiscalía. Hoy, bueno, las vías tecnológicas, la posibilidad de las videollamadas produce un acercamiento en esta etapa coyuntural en la que nos encontramos de la pandemia, pero nos permite aportarle a la Fiscalía ciertas pruebas para que ellos, ¿no es cierto?, las puedan utilizar.
a mí me parece muy importante que se conozca que en este tiempo de pandemia, hasta el día de hoy, se hicieron 40 cámaras GESEL de manera presencial. Este es un número muy importante porque da cuenta de que esta problemática no ha parado con el aislamiento y la justicia y el Ministerio Público fundamentalmente no ha dejado de tenerlo en cuenta. Respecto a los informes de riesgo de las 3 sedes, de sede Capital, de sede Montero y de sede Concepción, hasta el día de hoy se van haciendo 97 informes de riesgo, casi 100 informes de riesgo. En todo momento, yo digo que, bueno, que esta pandemia también ha puesto pata para arriba a los tiempos. Hay un mix entre los tiempos laborales y los tiempos personales, pero los informes de riesgo se llegaba a hacer a fines de semana, en el momento en donde la urgencia nos convocaba, ahí estaba la UNIFAM. Bueno. A ver, y en ese esquema en que habla Solana, y viendo más un poco desde el punto de vista abogado, el niño, digamos, y de la Secretaría Judicial, en ese esquema de la pandemia y en la situación en la que se encontraba el Ministerio a los fines de generar ese acceso a la justicia al niño y al adolescente, se interpreta la situación desde una serie de perspectivas y posibilidades, porque no hay que olvidarse que las crisis también se plantean como posibilidades de mejorar, de modificar algunos patrones a los fines de aprovechar las situaciones en un marco normativo, teniendo en cuenta los tratados internacionales, las leyes de violencia doméstica, las vías de coordinación de las cuales hablábamos hace momentos, y teniendo en cuenta que desde el punto de vista institucional trabajaba junto a la Secretaría Judicial, la UNIFAM y en general todo el Ministerio, se planteó desde una propuesta más operativa la situación de que la UNIFAM lo viene haciendo, se configura como una guardia pasiva que vendría a ser un trabajo remoto, no presencial, y realiza incluso medidas no presenciales, como bien le decía Solana del informe de riesgo, que muchas veces se los hace incluso sábado, domingo, ya los horarios laborales y los horarios de descanso como que se han mezclado, ya no tenemos conciencia, claro, conciencia de cuándo trabajamos y cuándo nos toca descansar, pero bueno, para eso también sirve la pandemia, para darnos cuenta que podemos producir mucho más. Se ha diagramado un sistema, digamos, a los fines de que se pueda hacer, en caso muy urgente, esta cámara GESEL de la cual hablaba Solana, como una medida presencial, pero a su vez remota. ¿A qué me refiero? Se trabajó desde la Dirección de Sistemas del Ministerio Público a los fines de que se pueda lograr que la cámara GESEL de entrevista de declaración testimonial de la que hablamos se pueda realizar primero y principal sin que la víctima y el imputado se crucen, digamos que es algo que intentamos evitar, la optimización esa, pero determinando primero que toda persona que ingresa al Ministerio Público debe pasar por, como nosotros decimos los médicos, o sea, debe decir una revisión médica previa a los fines, como decía Solana, de corroborar que no haya tenido síntomas. Es el primer paso. Después se separa y se resguarda a la víctima a los fines de que esté bien asesorada en sede de la Fiscalía, se dirige al imputado que ingresa por un lugar distinto al edificio, después de la revisión médica, reitero, a una sala de visualización totalmente separada, incluso en el otro extremo del edificio, a los fines de que con su abogado, esas dos personas, el imputado y el abogado, puedan, a través de la televisión, visualizar la cámara GESEL. Por otro lado, al menor víctima, o a la presunta víctima, digamos, se la dispone a la sala de entrevistas que está en el otro extremo del edificio, a los fines de que tenga la entrevista preliminar y luego, en el caso de que corresponda a la entrevista de declaración testimonial de cámara GESEL propiamente dicha, y a su vez, a los fines de que no se genere una aglomeración de gente, la Fiscalía dispone, en este caso,
bien lo dijo Solana, rescato la predisposición y la buena voluntad siempre de las fiscalías, fundamentalmente de integridad sexual, que es con la que más se ha realizado, y a su vez violencia de género y homicidio también en algunos casos, son menores los casos que tienen ellos, a los fines de que desde las computadoras propias de la fiscalía puedan divisar la realización en forma remota de esa entrevista de declaración testimonial. ¿A los fines de qué? De que cada dependiente del Ministerio Público pueda verlo de su computadora, en este caso el auxiliar fiscal, la fiscal y a su vez un representante de la Defensoría de Menores, puedan divisar en la cámara GESEL y así no exponernos a un posible contagio de esta enfermedad que tanto nos aqueja, tanto de este virus, COVID, y de alguna manera respetar los protocolos médicos sanitarios, no solo del Ministerio Público, sino desde el punto de vista de provincia y nación, digamos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo general, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a lo específico, se entendía que no se podía dejar de realizar las cámaras GESEL, pero siempre teniendo en cuenta condiciones higiénicas que se necesitan a los fines de no generar ese contagio, lógicamente asegurando la garantía de los derechos de las víctimas y desde ese punto de vista teniendo muy presente la cuestión de que no se deben cruzar la víctima del imputado y instalando en adelante también un sistema a los fines de generar incluso el traslado para el menor al ser retirado de su domicilio con el progenitor o el padre que lo acompañe, a los fines de generar la mayor imagen que se pueda de seguridad y acompañamiento desde el Ministerio Público. Me parece que como resumen podemos decir que la OBIFAM, como una oficina más del Ministerio Público en etapa de pandemia, continuó con las intervenciones, se tuvo que ayornar, tuvo que desarrollar nuevas modalidades de intervención, pero que no ha dejado de trabajar y al igual que la Fiscalía, ¿no? En este contacto constante y directo para facilitar justamente el acceso a la justicia. Sí, en ese marco del trabajo no presencial, de evitar el contagio, también se dio la situación de que desde el Ministerio Público, la coordinación de sistemas, se generó lo que llamamos la mesa de entrada virtual o el mostrador virtual, a los fines de que el justiciable, ya sea el abogado o la víctima, pueda acceder a la Fiscalía mediante un sistema, lógicamente un sistema informático, y realizar sus presentaciones sin tener que concurrir, que es la idea, digamos. Bien, muy claro, Solana y Alejandro, la verdad que me parece súper interesante, sobre todo frente a la situación de dificultades, no solamente de contingencia, sino todo lo que implica de por sí una situación de pandemia, tener que adaptarse y trabajar de manera conjunta, de manera como urgente y tratar de dar respuesta frente a situaciones que de por sí en su naturaleza ya son conflictivas, ¿sí? Y difíciles. Entonces la importancia del trabajo en conjunto me parece que es algo que destaco como interesante. Los aportes de las personas que están participando en las redes es de felicitaciones y saludando, destacando el trabajo en conjunto interdisciplinario que están realizando, sobre todo estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cámara GESEL, que resulta ser de mucho interés para las personas que están trabajando. Recalquemos que además de las personas que nos están viendo en estos momentos por las redes, que además de ser papás y mamás, también muchos de ellos son operadores que se desempeñan en instituciones o en áreas afines, por lo que este tipo de trabajo es de mucha ayuda y es una herramienta también de comunicación para poder afianzar lazos también junto con el Ministerio Público Fiscal. Por mi parte, les quiero agradecer muchísimo su participación, la escuela, el equipo de la escuela. Esperamos que haya tenido muy buena repercusión, por lo que veo, por parte de los oyentes, y nos vamos a estar encontrando de acá a 15 días junto con la doctora Reuter, que forma parte de la Fiscalía Especializada
en integridad sexual para compartir otro espacio. Así que muchísimas gracias y por su tiempo y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Andrea. Muchas gracias gracias a la escuela. Gracias, hasta luego.